Resolver problemas mediante búsquedas. Búsqueda de inteligencia artificial 1. Las estrategias de búsqueda utilizan un agente para encontrar la solución a un problema que podemos dividirlos en dos grupos, los informados y los no informados. Estas búsquedas, por ejemplo, nos permiten recorrer árboles, salir y encontrar salidas a laberintos, recorrer una habitación mediante un agente, por ejemplo. Generalmente utilizan estructuras de tipo árbol, como los ven aquí. Entonces, esta es la entrada al laberinto y esta es su salida. ¿Cómo encontrar? Mediante algoritmos de búsqueda que recorren esta estructura de tipo árbol. Están los no informados y los informados. O también, por ejemplo, puede ser recorrer un punto de una ciudad A una ciudad B y ver cuál es el mejor camino o de menor costo entre ambos. Cada uno de estos define el estado inicial, primer estado en que se encuentra el agente. B. Función sucesor, generada a partir del estado inicial. Test objetivo, determina si los estados son objetivos, es decir, si se conducen a una solución o no. Costo del camino, cuánto toma llegar a una solución. Entonces, para resolver un problema mediante búsqueda, se requieren de estos: el estado inicial, la función sucesor, test objetivo y costo del camino. No todos los algoritmos cumplen estas cuatro premisas, pero en general lo que se busca es esto. Existen diferentes tipos de búsqueda no informada. Entre ellos tenemos primero en anchura, primero en profundidad, profundidad limitada, entre otras. A continuación se habla sobre las características de estas búsquedas y su funcionamiento. El término significa que ellas no tienen información adicional acerca de sus estados más allá del que proporciona la definición del problema. Nos referimos a las estrategias de búsqueda no informada. Para que todas ellas puedan hacer dos puntos, generar los sucesores y distinguir entre un estado objetivo de uno que no lo es. Dentro de las estrategias de búsqueda informada tenemos 6 tipos de búsquedas no informadas que se detallan a continuación. Búsqueda primero en anchura, búsqueda primero en profundidad, búsqueda primero en profundidad con profundidad limitada, búsqueda de costo uniforme, búsqueda con profundidad limitada, búsqueda bidireccional. Búsqueda primero en anchura. La búsqueda primero en anchura es una estrategia sencilla en la que se expande primero el nodo raíz, a continuación se expande todos los sucesores del nodo raíz, después sus sucesores, etc. En general, expanden todos los nodos a una profundidad en el árbol de búsqueda antes de expandir cualquier nodo del próximo nivel. Veamos cómo funciona. Llega al punto A, luego va al punto B, luego va al punto C, punto D, E, F, G, H, I, J. Ven que va extendiendo primero en anchura, va a todos los nodos de sus propios niveles, de su mismo nivel, va extendiendo todos sus nodos del mismo nivel a cada paso que transcurre antes de bajar a los nodos que están, propiamente dicho, en niveles inferiores.
Búsqueda de costo uniforme. La búsqueda primero en anchura es óptimo cuando todos los costos son iguales, porque siempre expande el nodo no expandido más superficial. Con una extensión sencilla podemos encontrar un algoritmo que es óptimo con cualquier costo, con cualquier función costo. En vez de expandir el nodo más superficial, la búsqueda de costo uniforme expande el nodo n con el camino de costos más pequeños. Notemos que si todos los costos son iguales, es idéntico a la búsqueda primero en anchura. Entonces esto es la búsqueda de costo uniforme. Luego tenemos la búsqueda primero en profundidad. La búsqueda primero en profundidad siempre expande el nodo más profundo en la frontera actual del árbol de búsqueda. La búsqueda procede inmediatamente al nivel más profundo del árbol de búsqueda, donde los nodos no tienen ningún sucesor. Cuando esos nodos se expanden, son quitados de la frontera. Así entonces, la búsqueda retrocede al siguiente nodo más superficial que todavía tenga sucesores inexplorados. Acá tienen el gráfico. Cuando pasamos del nodo 1, vamos al nodo 2, al nodo B, al nodo D, al nodo G, luego retornamos el nodo GD al nodo B, al nodo A y continuamos en la otra dirección. Continuamos en esta dirección, luego subimos y vamos hasta J. Entonces, esta es la búsqueda en profundidad. Búsqueda en profundidad limitada. Se puede aliviar el problema de los árboles ilimitados aplicando la búsqueda primero en profundidad con un límite de profundidad L predeterminado. Es decir, los nodos de profundidad L se tratan como si no tuvieran ningún sucesor. A esta aproximación se le llama búsqueda en profundidad ilimitada. El límite de profundidad resuelve el problema del camino infinito. Lamentablemente también introduce una fuerte adicional de incompletitud si escogemos L menor a D, es decir, el objetivo está fuera del límite de profundidad. Búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa. La búsqueda con profundidad iterativa o búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa es una estrategia general usada a menudo en combinación con la búsqueda primero en profundidad, la cual encuentra el mejor límite de profundidad. Esto se hace aumentando gradualmente el límite, primero 0, después 1, después 2, etc., hasta que encontremos un objetivo. Esto ocurrirá cuando el límite de profundidad alcance de profundidad del nodo objetivo. Búsqueda bidireccional. La idea de la búsqueda bidireccional es ejecutar dos búsquedas simultáneas hacia adelante desde el estado inicial y la otra hacia atrás desde el objetivo, parando cuando las dos búsquedas encuentren en el centro. Ejemplo. Vamos a empezar entrando aquí por el nodo inicial. Vamos a recorrer el camino, pero también vamos a entrar aquí por su objetivo y se encontrarán más o menos en esta posición, la posición del medio central. Se van a encontrar y esa es la forma como se resuelve mediante una búsqueda bidireccional. Conclusiones. Las búsquedas no informadas no dan a la gente información adicional sobre el problema que busca resolver. Sin embargo, este tipo de búsquedas puede ser útil cuando un agente no necesita estar pendiente de lo que suceda a su alrededor. La búsqueda primero en anchura expande el nodo inicial y todos sus nodos hijos en forma horizontal.
dentro de esta búsqueda no se puede pasar al siguiente nivel sin haber expandido todos los nodos en el mismo. La búsqueda de costos uniforme es una mejora de la anchura donde se toma en cuenta el costo del nodo menor y este se expande. Es importante recordar que si todos los costos son iguales, esta será solo una búsqueda en anchura. La búsqueda primero en profundidad expande el nodo izquierdo y todos los nodos siguientes hasta encontrar la solución. Si encuentra un estado no objetivo, regresa y continúa con el nodo de al lado. La búsqueda con profundidad limitada es una mejor manera de lograr la profundidad, solo que se establece un límite de profundidad y este agente podría expandir todos los nodos del lado izquierdo, irse al infinito y no encontrar la solución. Al establecer este límite, también surge el problema de que la solución en este nivel al que no puede llegar, porque esto es la búsqueda con profundidad iterativa, aumenta los nodos según los estados objetivos. El problema con las iterativas es que el problema con las infinitas es que muchas veces no se puede llegar a una solución. Se puede cortar en un punto, pero la solución no es la más óptima. Por eso se puede optar por la búsqueda con profundidad iterativa, que aumenta los nodos según los estados objetivos. La búsqueda bidireccional realiza dos búsquedas, una desde el estado inicial y otra desde el estado final, encontrando la solución de manera más rápida en el centro. También están los métodos heurísticos o los que tienen, además de utilizar colas de prioridad, este algoritmo se diferencia de actualizar los caminos almacenados en la lista open. Es decir, que lo más importante aquí es que existen búsquedas informadas y las no informadas. El método heurístico ya corresponde con las informadas. Hola a todos, en el siguiente video presentaremos el concepto de búsqueda heurística y también el de algunos de los métodos que hacen parte de este tipo de búsqueda. Métodos como algoritmo primero el mejor, algoritmo A estrella, algoritmo Minimax y el método alfa beta. Búsqueda heurística. Los métodos de búsqueda heurística están orientados a reducir la cantidad de búsqueda requerida para encontrar una solución. Cuando un problema es presentado como un árbol de búsqueda, el enfoque heurístico intenta reducir el tamaño del árbol cortando nodos poco prometedores. La heurística no garantiza que siempre se tome la dirección de la búsqueda correcta, por eso este enfoque no es óptimo, sino suficientemente bueno. Dado esto, se implementan métodos. Los métodos de búsqueda heurística disponen de alguna información sobre la proximidad de cada estado a un estado objetivo, lo que permite explorar en primer lugar los caminos más prometedores. Algunas de las características de los métodos heurísticos son las siguientes. No garantizan que se encuentre una solución aunque existan soluciones. Si encuentran una solución, no se asegura que ésta tenga las mejores propiedades. En algunas ocasiones encontrarán una solución en un tiempo razonable. Entre las tácticas heurísticas o métodos de búsqueda heurística se destacan el Best First Serve o primero el mejor, el A estrella, el Hill Climbing y el ACO. Algoritmo primero el mejor. Este algoritmo combina las ventajas de los algoritmos primero en profundidad y primero en amplitud. Sigue un sendero a la vez
pero puede cambiarse a otro sendero que parece más prometedor que el que está siguiendo. En este sentido, puede considerarse que es un algoritmo que realiza su proceso de búsqueda en un grafo tipo O, ya que todos sus ramales representan una alternativa de solución. Para su operación, el algoritmo necesita dos listas de nodos y una función heurística que emite los méritos de cada nodo que se genere. Dichos nodos se presentan de la siguiente manera: abiertos, cerrados y, en tercer lugar, la función heurística. El método de búsqueda primero el mejor es el más conocido. Sirve para el patch finding, o también llamado búsqueda de caminos, y es muy usado en juegos. Un ejemplo es el famoso juego de Pac-Man. En este, los fantasmas persiguen a Pac-Man buscando el camino más corto, en lugar de aparecer en forma aleatoria en el mapa del juego. La ventaja de utilizar el método de búsqueda primero el mejor es que se llega a la solución sin expandirse completamente, y su desventaja es que el camino no es necesariamente el más óptimo. El algoritmo A estrella no desarrolla un camino por interacción, sino que desarrolla varios caminos y elige los más prometedores. Presenta las siguientes características. En primer lugar, es un método completo de búsqueda, es decir, termina encontrando la solución cuando ésta exista para cualquier tipo de grafos. En segundo lugar, es admisible, es decir, que no solo encuentra la solución, sino que la que encuentra es la óptima si se cumplen algunas condiciones predeterminadas. Cuando hablamos de heurística, no podemos dejar de lado a la estrategia Minimax o algoritmo Minimax, y también la técnica alfa-beta. La estrategia Minimax es una estrategia de búsqueda exhaustiva mediante un árbol de búsqueda. Este algoritmo considera el caso de dos participantes a los que se les denomina max y min. En pocas palabras, el algoritmo Minimax se centra en poseer dos jugadores, max y min. Primero jugará max y así seguirá el flujo hasta acabar el juego. Método de búsqueda alfa-beta. Alfa-beta es una técnica de búsqueda que reduce el número de nodos evaluados en un árbol de juego por el algoritmo Minimax. Se trata de una técnica muy utilizada en programas de juegos entre adversarios como el ajedrez, el 3 en raya y el Go. Este algoritmo es el más utilizado en aplicaciones referidas a juegos, dada su excepcional utilidad en el aumento de la velocidad de búsqueda sin producir pérdida de la información. Básicamente es una extensión en particular del algoritmo de búsqueda Minimax en juegos. Por último, vamos a ver lo que es TSP o problema del viajante de comercio. Bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser el problema del viajero. Os explicaré qué es el problema del viajero, también os diré qué es el ciclo hamiltoniano y veremos el problema del viajero brevemente con algoritmos voraces y con backtracking. Desde el punto de vista de backtracking lo veremos de tres formas diferentes. La primera será un backtracking completo, la siguiente guardando solo la solución óptima y la última será guardando la solución óptima y realizando podas. Bueno, lo primero de todo es el problema del viajero, también conocido como problema del viajante o del vendedor. Básicamente el contexto de este problema es de una persona, un viajante ambulante que va por diferentes ciudades para vender cosas, y el tema es que tiene que visitar todas las ciudades una única vez. Solamente puede visitar las ciudades una única vez y después tiene que volver otra vez al origen. Es decir, si sale desde la ciudad 0, tiene que recorrer el resto de ciudades una única vez y tiene que volver a la 0, y todo ello con la ruta más corta posible. Por ejemplo, diferentes casos reales de esto sería el que se nos plantea en la logística, en la paquetería, que lo que se trata es que los repartidores hagan
la ruta más corta en el menor tiempo posible, con lo cual tienen que optimizar esa ruta y ese tiempo, ¿vale? Y después, al igual que salen desde base, tienen que volver a la base. Lo mismo ocurre con la planificación de tareas o por ejemplo en la fabricación de circuitos electrónicos, en el que al final, si tienen que ir soldando, tienen que mirar todos los puntos que tienen que soldar, pero después tienen que ir moviendo lo que es el aparato para soldar, ¿vale? El soldador tiene que ir moviéndolo. Entonces, ¿cuál es el circuito óptimo para ir soldando todos los puntos? O lo mismo ocurre con la impresión 3D. En la impresión 3D, al final, el cabezal siempre parte desde la posición 00, ¿vale? Inyectando el material de toda una capa. Entonces, primeramente hay que ver cuál es la ruta óptima para ese cabezal, para que viaje por toda la capa, depositando el material, y después tiene que volver de nuevo al 00, ¿vale? Y volver a hacer todo, ¿vale? Con lo cual, como veis, es también un ejemplo de la vida diaria, por así decirlo, del problema del viajero. Después, al final, nosotros este problema lo representamos utilizando un grafo. Este grafo, al final, tenemos los nodos o vértices, que son las ciudades para nuestro caso, o bien son los clientes, o los chips, o los puntos de soldadura, o los puntos por donde tiene que ir depositando el material a la impresora 3D, y tenemos las aristas, también conocidas como arcos, que son al final, por ejemplo, la distancia, la gasolina que se necesita, el tiempo necesario para realizar algo, o el coste. Vale, esto depende un poco al final del problema que intentemos resolver. Además, normalmente para el problema del viajero se suele utilizar un grafo no dirigido, conexo y ponderado. No dirigido sería este ejemplo que veis aquí arriba, ¿vale? Que como veis tenemos varios nodos, pero entre ellos dos nodos que están unidos por una arista, pero esta arista no tiene flechas ni nada, es decir, es simétrica. Se puede ir tanto desde 1 hasta 2 como desde 2 hasta 1, sin ningún tipo de restricción. También es conexo, es decir, que para cualquier par de vértices que hay en ese grafo, existe por lo menos un camino posible para ir entre un vértice y otro sin repetir ningún vértice intermedio. Por ejemplo, si queremos ir de aquí hasta aquí, podemos ir por aquí, podemos ir por aquí, podemos ir por aquí, pero no repetimos, ¿vale? Por lo menos existe un camino posible. O lo mismo que ocurre en este, ¿vale? Que además este es completo y conexo. Es completo porque todos los vértices tienen una arista con el resto de vértices. Como veis, por ejemplo, si queremos ir de este a este, podemos ir por aquí, tenemos aquí una directa, podemos ir por el otro lado, pero no repetimos ninguna. No vamos a repetir ningún nodo, ningún vértice para ir de un nodo a otro. Y pues suele ser también ponderado, como veis aquí. Es decir, sobre sus aristas hay un valor, a veces conocido como peso, coste o ponderación, ¿vale? Y lo que indica este valor es cuánto cuesta ir de 1 a 2, es decir, para ir de 1 a 2 nos cuesta 13. Pero para ir de 2 a 1 también nos cuesta 13. Y al final de lo que se trata, el problema del viajero es de encontrar el ciclo hamiltoniano, es decir, un camino que empieza desde un vértice y termina en ese mismo vértice y que pasa por el resto de vértices sin repetirlos y además con un coste mínimo. Este problema del viajero lo podemos resolver utilizando diferentes algoritmos. Por ejemplo, podemos utilizar voraces. El problema de los voraces, como veremos, es que normalmente no dan con la solución óptima. Son muy veloces, pero no suelen dar con ella. Hay casos en los que sí, que igual si el heurístico es bueno para un determinado problema, podría dar la óptima, pero normalmente no tiene una solución óptima, pero son muy veloces. Podemos utilizar backtracking, que es también lo que veremos en esta presentación, que sí que nos va a dar la óptima. Lo que pasa es que tiene un coste bastante grande, ya que explora absolutamente todas las posibilidades, y también se puede por ramifica y poda, que es similar a backtracking.
Existen problemas que para su resolución requieren tantos cálculos que hasta sean muchos para una supercomputadora, tantos como para que necesite miles de años en procesarlos. Bienvenidos al mundo de la optimización combinatoria. Paula y Godofredo hicieron unas remeritas recopadas y las pusieron en venta por internet. Enseguida se las empezaron a comprar de todas partes de la provincia. Cuando se quisieron dar cuenta, ya tenían miles de remeritas recopadas vendidas. Y para entregarlas todas, tenían que ir a 20 ciudades. Entonces, se pusieron a armar el circuito que debían recorrer, pasando por todas las ciudades y volviendo a su punto de partida. Enseguida se dieron cuenta de que los costos del viaje variaban mucho, dependiendo de la forma en que hacían el recorrido. Había rutas con muchos peajes, otras que no tenían estaciones de gas, y encima, como había muchas subidas y bajadas, no costaba lo mismo hacer ciertos tramos en un sentido o en el otro. Paula dijo, ya sé, usemos una tabla con los costos entre ciudades para calcular el valor total de cada posible recorrido. Pasada media hora, decidieron abandonar. Llevaban calculadas 14 opciones diferentes y se dieron cuenta de que todavía les quedaban muchísimas más. ¿Hicieron bien en abandonar tan pronto la búsqueda? ¿Le faltaba mucho para revisar todas las opciones? Paula y Godofredo se habían cruzado con uno de los problemas más complejos de la matemática. Se lo conoce como el problema del viajante de comercio. Supongamos que en lugar de 20 ciudades, tienen que ir solo a 4. Si estamos en Rosario, tienen 4 posibilidades de comenzar el recorrido por Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela o Reconquista. Además, una vez llegados a la primera ciudad, van a tener 3 ciudades más para elegir. Cuando estén en la tercera ciudad, les quedarán 2 ciudades más por elegir y finalmente visitarán la que les quede para luego volver a Rosario. Es decir, que hay una cantidad de circuitos diferentes igual a 4 por 3 por 2 por 1, o sea, 24 formas distintas de hacer el recorrido. Este número se conoce como factorial de 4. Para saber la cantidad de circuitos posibles, cualquiera sea la cantidad de ciudades, tenemos que obtener el factorial de n, donde n es el número de ciudades sin incluir la de partida. Volvamos al problema de Godofredo y Paula. Si hubieran sido 4 las ciudades a visitar, podrían haber calculado el costo total de las 24 posibilidades y elegir la de precio más bajo. No hubiera habido problema. Pero ellos tenían que ir a 20 ciudades y volver. Para saber la cantidad de circuitos posibles, tenemos que obtener el factorial de 20. Es decir, nos damos cuenta de que la cantidad de circuitos que tendrían que haber evaluado Godofredo y Paula es una cantidad igual a un número de 19 cifras. Menos mal que no siguieron haciéndolo a mano. Ahora se entiende la complejidad del problema, ¿no? Pero Godofredo no se aceptó con ese número tan grande. Como es programador, decidió que en vez de hacerlo a mano, usarían la computadora para comparar los costos de todos los posibles circuitos. Por suerte, justo pasó el señor Aguilera, que es un matemático dedicado a la optimización combinatoria, y les dijo que no se gasten. Aunque pudieran usar la supercomputadora más rápida del mundo para procesar estos cálculos, demorarían más de 15.000 años. ¡Qué macana!, dijo Paula. Seguro que dentro de unos años habrá computadoras mucho más rápidas y podríamos resolver nuestro problema. Pero tampoco. Para que una computadora comparara 20 factorial opciones en pocos minutos, debería ser 1.000.000 de veces más rápida que la actual. Y aún así no podríamos hacerlo con 30 ciudades, ya que esa computadora 1.000.000 de veces más rápida que la más rápida de la actualidad, para 30 ciudades tardaría 3 milenios y para 50, 10 a la 20 veces el tiempo de vida del universo. Paula y Godofredo se dieron cuenta de que tenían que encontrar un método más eficiente que el de chequear todas las posibilidades. La optimización combinatoria, como rama de la matemática, ofrece formas de analizar este tipo de problemas más profundamente y encontrar propiedades específicas. Estas propiedades son utilizadas para el diseño de técnicas de resolución llamadas algoritmos, que los resuelven en tiempos razonables, o al menos, si no encuentran la mejor de las opciones, brindan una que no está muy lejos de ser la mejor.
La optimización combinatoria está presente en muchos procesos cotidianos, como la recolección de basura en una ciudad, el diseño de redes de distribución de electricidad o la elaboración del fixture de un torneo de fútbol. ¿Y encontraron la solución? Ahora cuando alguien te diga que tiene una computadora que hace todo en 2 segundos, ¿qué vas a responder? Lo que me parece más atrapante de la optimización combinatoria es que los problemas sobre los que trabajan están siempre muy cercanos a las aplicaciones que pretende resolver, y por otro lado se pueden modelar como problemas muy sencillos de entender, que cualquier persona sin conocimientos matemáticos puede entender el problema, puede entender de qué se trata y qué es lo que se pretende encontrar. Pero en poco tiempo se da cuenta que los problemas son muy complejos y que, bueno, para poder resolverlos es necesario agregar una gran cuota de creatividad, y bueno, esa parte es la que aporta la matemática a los problemas. Bueno, lo más importante aquí entender es que, como es un problema bastante antiguo, hasta en la actualidad se siguen realizando diversos tipos de algoritmos de viajantes de comercio. Hay unos cuantos ya fijados que tienen su relación costo-beneficio muy buena y son los que se utilizan generalmente. Aquí vemos una pincelada de lo que es el problema de viajante de comercio. Esto se lo pueden aplicar en la vida práctica, por ejemplo, a una distribuidora que reparte productos. Se puede hacer un algoritmo que antes de salir reordene las rutas y nos dé el camino más óptimo para ahorrar combustible y tiempo. Son algunas de las cosas que se puede hacer con los problemas de viajantes de comercio. Existen muchos ejemplos ya realizados en internet, por lo que pueden ver cada uno de ellos. Es nada más para introducir el problema del viajante de comercio. Muchas gracias.